Video número 22. Tratamiento de lodos. Hemos estudiado hasta el momento sistemas biológicos de tratamiento de lodos. Y nos hemos dado cuenta que todos estos tratamientos biológicos pues, tienen un sedimentador o un decantador secundario. Y antes del proceso biológico debemos de utilizar una especie de tratamiento primario y allí también tendríamos nosotros lodos. Pues esos lodos del tratamiento primario y el tratamiento secundario no podemos botarlos directamente al río. ¿Por qué? Pues no haríamos nada, ¿no? Limpiamos el agua y botamos el agua en forma de lodos. Entonces, las normas, las resoluciones dicen que los lodos y tratamientos debemos tratar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte, que es tratar los lodos, minimizarlos, compactarlos y hecha una pasta o torta, pues sacarlas, la pasta a los rellenos sanitarios o a otros elementos que podemos darle uso a este tipo de lodos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, veamos nosotros qué pasa en los lodos. Entonces, veamos este esquema general de tratamiento biológico convencional. Decíamos nosotros que aquí hacemos un pretratamiento y aquí una decantación primaria. Esta decantación primaria nos genera lodos y esos lodos son los que tratamos. Entonces, esta línea horizontal es la de tratamiento de la depuración de agua y esta vertical es la de tratamiento de lodo. Entonces, esta decantación primaria me produce lodos. ¿Lodos de qué? Generalmente son muchos sólidos suspendidos, ¿no? Que decantan. Y aquí también habrá una pequeña fracción de materia orgánica. Después viene el proceso biológico de tratamiento secundario y entonces aquí tiene un decantador de tipo secundario y entonces este decantador de tipo secundario también produce lodos. Pero a diferencia de estos lodos tienen mucha materia orgánica, ¿cierto? Estos sólidos en suspensión y estos mucha materia orgánica. Estos lodos muchas veces los cogemos parte de los lodos, si es de tratamientos biológicos, los podemos nosotros recircular para aumentar la cantidad de microorganismos que hay en los tanques de aireación. Y después la otra cantidad va a una unidad que se llama espesador. Aquí vamos a coger los lodos primarios y los lodos secundarios, los vamos a llevar a un tanque que es similar a un sedimentador secundario o similar a un sedimentador primario, pero que tiene las características de concentrar el lodo, o sea, quitarle el agua. Entonces le vamos a quitar, lo vamos a concentrar en el fondo del lodo y el agua la sacamos y la llevamos recirculándola a cabecera. Bien, posteriormente, luego del espesado concentrado el lodo, tenemos que nosotros aquí tenemos una etapa que es la de digestión. O sea, estabilizar los lodos. Los lodos son olorosos y toda esa cosa, entonces vamos a estabilizarlos. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que los microorganismos se coman la materia orgánica y no minimicen, y entonces que lo que salga es un material estable que ya no huele. Esto lo hacemos en la parte de digestores. Por esta parte de digestores, pues vamos a trabajarla con diferentes tipos de digestores. Una vez que se ha digerido o estabilizado el lodo, pasamos a la otra parte que es el secado de los lodos. O sea, ya digeridos, concentramos, sacamos estos lodos y los secamos. El agua del secado del lodo la recirculamos nuevamente a cabecera y estos ya vienen concentrados, ya de aquí ya sale, ya no lodo líquido, sino lodo sólido. Y entonces nosotros lo podemos ya evacuar por medio de volquetas o cualquier cosa que quieran, ¿no? Y sacarlo a dónde, al relleno sanitario, como abono, a lo que quieran ustedes, ya en esta parte. Entonces, esa es la línea nuestra, que es la línea
de lodos. Y esa es la que vamos a trabajar. Lodos de tratamiento primario, tratamiento secundario y estos lodos los vamos a evacuar a cualquier parte que vamos a ver nosotros qué disposición tenemos. ¿Qué son los tipos de lodos o de fangos que salen acá? Pues aquí tenemos un análisis de diferentes tipos de fangos, material volátil, cenizas en proteínas, nitratos, dependiendo del tipo de fango, diferido, fango activo, y entonces tendríamos nosotros el análisis de las características de los fangos que salen. Bueno, aquí vamos a ver en este diagrama general para el tratamiento de lodos, veremos, pues ya decíamos nosotros que vamos a hacer un sedimentador, que es el espesador, y de aquí podemos empezar a trabajar dos líneas de digestión de fangos. Hay dos tipos de líneas, digestión aerobia y digestión anaerobia. ¿Cuál de las dos utilizamos más? La digestión anaerobia. ¿Por qué? Pero yo puedo digerir o estabilizar los fangos aeróbicamente, ¿no? Pero el problema de esto es que el fango viene muy concentrado. Y entonces, al ir muy concentrado de materia orgánica, si nosotros hacemos digestión aerobia, necesitamos gran cantidad de oxígeno y esto, por lo general, pues viene relacionado con la cantidad de energía que necesitamos para inyectar o insuflar oxígeno, transferir oxígeno o mover turbinas para que haya oxígeno en el proceso. Por eso, cuando el lodo es muy concentrado, la digestión aerobia se torna antieconómica. Y entonces aquí se utiliza, sobre todo cuando, como le digo, las aguas son muy concentradas, tienen mucho contenido de materia orgánica, lo ideal es trabajar la digestión anaerobia, que no necesita energía y se puede, podemos nosotros hacer que los fangos se estabilicen, pero bajo la vía anaerobia. Por eso tenemos que estudiar esta parte de digestión anaerobia, que es la que... Posteriormente tenemos un acondicionamiento. Hay que, el fango que ya sale aquí estabilizado, hay que acondicionarlo porque, ¿no?, vamos a someterlo a fuerzas externas. Entonces lo mejor es acondicionarlo. Y una vez acondicionado, vamos a la próxima etapa, que es la deshidratación. O sea, aquí es donde le vamos a quitar el agua. Esta deshidratación puede ser de dos tipos, ¿no? Que puede ser natural, donde tenemos nosotros aquí los lechos de secado y también las lagunas de secado, lechos de secado y lagunas de secado, podemos utilizarlos. O también la deshidratación de tipo mecánico, que ya es con filtros de vacío, con centrífuga, con filtros prensa, filtros de banda, y pues a la evacuación o disposición final. Entonces tendríamos nosotros que eso es la etapa y vamos a ver cada uno de estos procesos. El tratamiento de los lodos depende de su composición y del tipo de agua residual que proviene. Se componen de sólidos en suspensión, más agua en gran volumen. La mayor parte es agua. Un tratamiento debe tener los siguientes objetivos: reducir su volumen mediante su concentración o eliminación parcial del agua. Quitamos el agua y nos queda el sólido. Estabilización para evitar problemas de fermentación y putrescibilidad. Por eso lo estabilizamos. Digestión aerobia, le quitamos la materia orgánica y entonces ya no huele. Conseguir una textura tal que los haga manejables y transportables. Las fases más usuales en un procedimiento de tratamiento y evacuación de lodos, pues aquí tenemos nosotros, ¿no? Ya vemos nosotros lo que tenemos aquí. Dice, los lodos de depuración serán tratados en función de las disponibilidades económicas, destino final previsto, existencia de espacio, etc. Todos los tratamientos de aguas residuales deben contemplar el manejo de lodos en su sistema. Para esto se deben presentarse balances de masa de los procesos con los trenes de tratamiento de agua y lodos. Los efluentes líquidos del tren de lodos deben integrarse, miren ustedes aquí, ¿no? Estos aquí, efluentes líquidos,
en los balances de masas del tren de líquidos. Además, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. No deben descargarse dichos efluentes a cuerpos de agua superficiales o subterráneos. O sea, que estos efluentes, ya decíamos nosotros aquí, no los podemos botar, sino que van directamente a recirculación, a cabecera. Bien, ¿qué otra cosa hay aquí? Los lodos primarios deben estabilizarse. Se deben establecer un programa de control de olores y se debe establecer un programa de control de vectores. Bueno, caracterización, sólidos suspendidos, sólidos totales, nitrógeno Kendall, fósforo y metales. ¿No? Bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí? En la parte de generación, dice, el diseño de las instalaciones para el manejo de lodo debe hacerse teniendo en cuenta las posibles variaciones en la cantidad de sólidos que entren diariamente a la planta. Para esto se considera la tasa máxima promedio de variación en la producción de lodos y la capacidad de almacenamiento potencial de las unidades de tratamiento de la planta. En la tabla 10.2 se presentan producciones típicas de lodos para diferentes tipos de tratamiento. Entonces, aquí tenemos, miren, si es sedimentación primaria, sólidos secos, gramos por metro cúbico de agua residual tratada. Entonces, estos son los rangos que dan, por ejemplo, diría yo, 150 gramos por metro cúbico de agua tratada de sedimentación primaria. Lodos activos, pues, de 72 a 96, 84 gramos por un metro cúbico de agua. Y más o menos aquí tenemos de lodos, cuáles, dependiendo del tipo de tratamiento, cuál es la cantidad de lodos que va a generar. La concentración de lodos. Vamos a ver cómo vamos a concentrar esos lodos. Entonces, ¿cómo lo hacemos la concentración de lodos? Pues aquí en el espesamiento. Entonces, vamos a ver espesamiento de fangos. Dentro de la línea de tratamiento de fangos, se incluye una etapa denominada espesamiento o espesado, cuya finalidad es reducir el volumen de los fangos mediante su concentración o eliminación parcial del agua. Esta operación se consigue con una serie de ventajas y mejoras tales. ¿Para qué espesamos? ¿No? Espesamos para reducir el volumen de los tanques posteriores al espesamiento de los mismos. ¿Cuáles son los tanques posteriores? Pues los digestores. Reducción de la cantidad de calor requerida para el calentamiento de los fangos en procesos tales como digestión anaerobia, de secado térmico, incineración. Ya, ¿no? ¿Para qué? Para disminuirle la cantidad de agua a estos alimentos. Mejores consumos de productos químicos necesarios para acondicionar o estabilizar los fangos. Reducción y mejora del rendimiento de los equipos de deshidratación. O sea, si nosotros espesamos, disminuimos, ¿no? la cantidad de lodos que van a salir a deshidratación. Bueno, en los tipos de espesamiento, pues tendríamos nosotros un espesamiento por gravedad y un espesamiento por flotación. Generalmente lo que hacemos nosotros son espesadores de gravedad. Un espesador es un depósito cilíndrico terminado en forma cónica. Tiene una entrada para fangos a espesar y dos salidas, una por la parte inferior para el fango espesado y otra por la parte superior para el sobrenadante o agua separada de los fangos. El fondo debe tener una pendiente mínima del 10%. En conjunto va equipado con un mecanismo giratorio con unas rasquetas de fondo para el barrido de los fangos y su condición a una poceta central desde donde se extraen y de unas piquetas verticales cuya finalidad es la homogeneización de la masa, como la generación de canales preferenciales que faciliten la evacuación del agua intersticial y de los gases o fluidos de los fangos que se generan por fenómenos de fermentación. El líquido sobrenadante se recoge por un vertedero y es enviado a cabecera de la planta. Ya lo habíamos visto. Dice, el espesamiento por gravedad se utiliza para fangos primarios y para los mixtos, así como para los procedentes de una precipitación química, localizándose antes de los procesos de digestión anaerobia. En el caso de la línea de tratamiento de los fangos, incluye una estabilización anaerobia de los mismos, el espesador se sitúa generalmente posterior a la misma, ya que el proceso requiere para su buen funcionamiento concentraciones no muy elevadas, no superiores de 2 al 2%. Bueno, entonces tenemos que el espesador, pero miren ustedes que
que en estos tipo de procesos hay dos, ¿no? Que son procesos químicos, cuando hay procesos físico-químicos, que nosotros tratamos digamos, la materia orgánica por procesos físico-químicos, lo podemos trabajar. Sobre todo cuando tiene muchos metales, ¿no? Muchos elementos, es decir, no tiene mucha materia orgánica. Entonces, no utilizamos procesos biológicos, sino procesos químicos. Y esos procesos químicos también contienen fangos, ¿no? Y esos fangos, pues, específicamente los podemos tratar de una manera similar a estos, ¿no? Espesadores, digestores, etc. Pero ahí, cuando decimos nosotros procesos físico-químicos, pues, en los fangos va a salir muchos elementos químicos. Bueno. Entonces, tendríamos nosotros que, vamos a ver el espesador, ¿no? Miren ustedes este sistema. Entonces, el agua entra en los lodos, aquí. Tenemos una parrilla como estas que se está moviendo, miren aquí en esta parte central, ¿no? Este es un puente que se va moviendo alrededor ¿no? de la parte central. El agua entra por esta parte y aquí hay, miren ustedes este círculo. El agua entra y lo que hace aquí en esta parte es amortiguar el oleaje, ¿no? Entonces, este es una especie de amortiguador, el agua sale y el agua penetra al espesador por la parte de abajo y hace esto. Sedimentación, es un sedimentador horizontal, pero circular, ¿no? Entonces, el agua viene por aquí y sale por esta parte ya sedimentada, ¿no? Sale el agua ¿a dónde? A cabecera, no sale al río, ¿no? Sino que la botamos a cabecera. Y aquí, pues, aparecen los lodos. Aquí, ¿no? Y aquí abajo, pues, la concentración de lodos. Este puente tiene estas rasquetas que tenemos aquí, se van moviendo y lo van concentrando hacia la parte central. ¿Para qué? Para que en el fondo haya una salida de lodos espesados. Entonces, esto concentra el lodo, el fango, le quita mucha agua. El agua que lo contiene el espesador la saca por aquí y la llega. Entonces, este es un tipo de espesador de fangos. Bueno, ¿qué más? A ver, vamos a ver consideraciones hidráulicas sobre este tipo de espesador. La norma RAS me habla de criterios de diseño para espesadores de lodo por gravedad. O sea, criterios de diseño es para esto. Entonces, veamos nosotros qué nos dice. Tipo de lodo primario, dice carga de sólidos, ¿no? Entonces, kilos día por metro cuadrado, ¿no? Kilos día, ¿cuántos kilos día por carga de sólidos por metro cuadrado? Y aquí dice carga hidráulica máxima de rebose, metros cúbicos día por metro cuadrado, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, con lodo primario, la carga hidráulica, que es igual al caudal sobre área superficial, ¿no? Caudal sobre área superficial. Si yo tengo el caudal y la carga hidráulica, pues yo determinaré pues, con carga hidráulica y el caudal dividido entre carga hidráulica me va a dar la carga superficial. Lodo secundario de filtro biológico, dice lodo secundario de lodos activados. Entonces está aquí las cargas hidráulicas. Entonces, ¿cuál será el área? Pues, la carga hidráulica, el caudal dividido entre la carga hidráulica. Dice, la entrada al espesador debe diseñarse de modo que se minimice la turbulencia. ¿Cómo se minimiza? ¿No? Pues con este aparatito, ¿no? El agua viene por aquí y entonces aquí se genera turbulencia, pero el agua sale por la parte de abajo y hace como un sedimentador horizontal. El diseñador debe estar en libertad para ubicar esta estructura siempre y cuando cumpla con esta condición. Altura. Se recomiendan alturas de 2 y 5 metros para los espesadores circulares. Almacenamiento de lodos, dice. Se recomienda dejar profundidades de manto de lodo entre 1 y 2 metros. Entonces, esta, ¿no? Manto de lodos, 1 y 2 metros. Si tiene 4 o 5, pues 2 metros para el manto de lodo. Entre una medida, esta medida
esta profundidad en la pared del digestor. En la mayoría de los casos se recomienda que el manto de lodo se mantenga a una altura un poco por debajo de la parte inferior del alimentador. Disposición del sobrenadante, este debe recircularse a la entrada de la planta y su efecto debe considerarse en el diseño de hoja. Toca hacer control de olores por espesadores, pues fango concentrado. Entonces se recomienda, dice, que el espesador se coloque donde pueda recibir frecuente atención operacional, pero suficientemente lejos de los límites de la planta para evitar acercamientos casuales. Recomienda una distancia de amortiguamiento de 300 metros. Bueno, otros parámetros está allí, ¿no? Aquí tendremos la concentración que debe esperarse en los lodos de espesador, ¿no? Entonces, estos lodos espesos de lodos primarios digeridos tienen una concentración entre el 10 y 15%. Lodos mixtos, esto viene, cuando digo mixtos, son decantador primario y secundario. Lodos primarios brutos, lodos mixtos brutos, lodos secundarios, estos son de tratamientos después sedimentador secundario, y lodos hidróxidos metálicos, estos son, recuerden ustedes que tenemos de plantas de tratamiento cuando los procesos son físico-químicos y entonces tendremos esta concentración de lodos. Anteriormente ya habíamos visto cuál es la cantidad de sulfato de aluminio, cloruro férrico, polielectrolitos en procesos físico-químicos que necesitamos. Pues aquí tenemos cuáles son los lodos que salen de esos procesos físicos químicos en combinación de la materia orgánica. Bueno, la operación y mantenimiento lo tendrán que ver ustedes. El caso de espesamiento combinado. En el caso de que los lodos primarios y los secundarios u otros lodos biológicos se espesen juntos, es recomendable lo siguiente. La entrada de sólidos para lodo primario al lodo activado de desecho no debe exceder los 3.500 miligramos por litro. Entonces, tenemos ese elemento. Una relación de líquido secundario a primario de 8:1 mantendrá fresco, ¿no?, el espesador. Vamos a ver. El lodo fresco en el espesador. Las tasas de carga específicas para lodos primarios deben mantenerse. La tasa de desbordamiento superficial debe estar en el rango de 33. La carga hidráulica. Aquí yo estoy dando espesadores combinados, ¿no? Aunque esta tablita que nos da, fíjense, esta es una nueva, no habíamos trabajado con esta, pero yo les doy, ¿no? Esta ya es una norma RAS. Anteriormente aquí habían otro tipo de tablas, pero este ya es la definitiva. Sin embargo, si tienen ustedes aquí diferentes elementos que no tengan la tabla, pues pueden utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no? Si no hay para sistemas combinados, pues pueden utilizarlos. Si no lo hay en la tabla. Bueno, otro espesador es por flotación, pero este casi no lo estamos utilizando. Por eso no lo tenemos aquí, ¿no? Metemos aire, inyectamos aire y en vez del lodo decantar, pues flota, ¿no? Entonces, es como que generamos unas burbujas de aire y entonces esas burbujas de aire hacen que el lodo no decante, sino que vaya aquí, y esto con una correa lo va llevando hacia esta parte de acá y sacamos los lodos. Entonces, estos ya no son por gravedad, sino por flotación. También los hay por centrifugación. Bien, entonces tenemos el primer proceso, que es lo que decíamos nosotros aquí, el espesamiento. Y vamos a ver digestión. Digestión aerobia y anaerobia. Vamos a ver qué nos dice entonces en la parte de digestión. Digestión aerobia, dice, también conocida como estabilización de fangos, se basa en la destrucción de la materia orgánica contenida en los lodos por su asimilación por células biológicas en presencia de oxígeno libre molecular. Se puede reflejar el proceso de digestión mediante la ecuación. Este es de 5CH5N, es materia orgánica, más 5 oxígenos. ¿Por qué? Porque ese es el que le están metiendo.
Este proceso se aplica usualmente a lodos mixtos o secundarios. Es un proceso sencillo y de bajo costo de instalación, pero debido al coste de energía que precisa para mantener el lodo aireado, la utilización de este proceso se restringe a pequeñas plantas. Es decir, ya grandes plantas es mucha la cantidad de energía para generar procesos aeróbicos. Entonces, ese es una de las desventajas de la digestión aeróbica. El volumen del lodo digerido en forma aerobia es del mismo orden que en el caso que se utilice la digestión anaerobia. Sin embargo, los primeros son de mejores características. Los lodos aerobios, debido a su menor resistencia específica a la filtración, se deshidratan más fácilmente. Entonces vamos a ver la digestión anaerobia. Y hasta ahora, pues, habíamos hablado de procesos aerobios. Sin embargo, aquí habíamos hablado hablamos algo de digestión anaerobia cuando establecimos dos criterios para el reactor USB. Todos esos procesos que son tanking hall, reactor USB, fosa séptica son digestión anaerobia. Por eso la vamos a estudiar un poquito. Dice, la digestión anaerobia es un proceso biológico en el cual la materia orgánica biodegradable es asimilada por una serie de microorganismos específicos, empleando parte de esta materia orgánica en la síntesis de nuevas células, nuevos microorganismos, y sufriendo el resto un proceso de oxidación hasta los productos finales, metano y CO2. Entonces, aquí tenemos materia orgánica. Los microorganismos ya no utilizan los microorganismos aerobios, sino microorganismos anaerobios. Entonces, parte se va de la materia orgánica en la síntesis, o sea, nuevas células, y la parte en la de oxidación. Productos finales, CO2 y CH4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Metano y CO2. Esos son los procesos finales. Este proceso se produce en total ausencia de oxígeno disolvido. Por eso estos tanques, cuando ustedes vean unos tanques cerrados, son digestores anaerobios. Entonces vamos a ver las etapas de una manera muy, digamos, concentrada. Tenemos que las etapas de la digestión anaerobia son primero la etapa hidrolítica. Los residuos orgánicos son carbohidratos, proteínas, celulosa y lípidos. Estos son residuos orgánicos que trae la materia agua residual. ¿Cuáles son estos? Pues solubles en el agua y que van a asimilar los microorganismos. Esto se transforma en ácido propiónico, en ácido butírico, alcoholes y otros compuestos. Entonces, de aquí tenemos nosotros que por esta línea y por esta otra línea se nos genera ácido acético, que es este, H2CO2. Ácido. Pero por esta línea también que genera ácido propiónico, está también generándome el ácido acético. ¿Qué tiene que ver el ácido acético? Que este ácido acético es el que genera el metano y el CO2. Por eso, miren, está ese ácido acético y ese acético. Entonces hay una etapa hidrolítica, etapa acetogénica y una etapa metanogénica. Entonces aquí lo vemos de una manera muy general, pero si queremos nosotros, pues podemos, este cuadrito que es un proceso más, materia orgánica, proteínas, polisacáridos, lípidos, estos se van descomponiendo por acción de la hidrólisis, ¿no? Entonces aquí hay aminoácidos, azúcares y ácidos de ácido. Entonces esta es lo que se llama acidogénesis. Esta parte genera ácidos, ¿no? Después hay otra etapa, aquí acetogénesis, que estos aminoácidos generan propionato, butirato, y aquí estos ácidos grasos están generando H2 y CO2, por este lado y por este lado. Bajo las mismas condiciones, entonces hay bacterias acidogénicas, bacterias acetogénicas y bacterias metanogénicas. Ellas me generan ácidos, ¿no? Estas me generan acetatos y estas me generan metano. Entonces, el fin de esto es el metano.
Si no está produciendo una buena cantidad de metano es porque el proceso no está funcionando. Si hay una buena producción de metano es porque el proceso está funcionando. Entonces veamos las primeras etapas, ¿no? El mecanismo aceptado para explicar la viabilidad anaerobia se compone de 4 fases consecutivas que se esquematizan en la figura 10. Fase de hidrólisis. Los sustratos sin disolver, proteínas, polisacáridos y lípidos, se hidrolizan y pasan a disolución debido a la acción de las enzimas extracelulares. Entonces, vienen los alimentos, los microorganismos atrapan eso y van, digamos, botando. Ellos absorben, comen y botan, ¿no? Entonces, forman estos aminoácidos, azúcares y grasas. Primera fase de hidrólisis. La segunda, la fase ácida. Las sustancias orgánicas disueltas son transformadas mediante ciertas bacterias facultativas en ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos, etc., y CO2 e hidrógeno, que pueden aparecer como productos intermedios. Entonces, aquí hay unas bacterias acidogénicas que transforman en estos, ¿no?, en propionato y le dan ácidos grasos, H2, CO2, aminoácidos y azúcares, pues producen los acetatos directamente. Entonces, van bacterias acidogénicas, bacterias acetogénicas y las bacterias metanogénicas. Ellas van transformando. Las bacterias acidogénicas comen las proteínas, los polisacáridos y los transforman en aminoácidos, azúcares. Y van a otras bacterias que comen lo que las otras botan. Y entonces son las acetogénicas que transforman eso en hidrógeno, CO2 y acetato. Y hay otras bacterias que son las metanogénicas que transforman el acetato y el hidrógeno en CH4. Entonces miren ustedes que hay 3 tipos de bacterias que se van comiendo y van botando. Y las otras comen lo que otras botan. Y las otras comen lo que otras botan. Y en últimas, pues ya, digamos, transforman todo y sale el metano. Por eso les digo que si hay una buena cantidad de metano es porque están funcionando estos reactores. Entonces, fase ácida, las sustancias disueltas, bueno, fase acetogénica se transforman, ¿no?, los acetatos correspondientes, y fase metanogénica. Un grupo de bacterias estrictamente anaerobias transforman los acetatos en productos finales de CO2 y CH4. Entonces, a los acetatos y los hidrógenos en CO2, pues aquí transforman en CO2 y estos acetatos, ¿no?, que si aquí hay una interrelación, forman los CH4. Esta fase es muy sensible al oxígeno, lo mismo que al pH ácido o alcalino. Esta última fase es la controlante del proceso. La fermentación anaerobia de residuos solubles puede describirse como un proceso que consta de 2 etapas. La de producción de ácidos volátiles, fermentación ácida, y la producción de metano, fermentación metánica. Estas 2 etapas requieren 2 grupos diferentes de organismos cuya fisiología requiere ambiente óptimo, por lo que en ciertos momentos de la tecnología se ha encaminado al diseño de reactores de 2 etapas y optimizar cada uno por separado, aunque no es una técnica generalizada. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que esta fase, por ejemplo, esto lo podemos hacer en un tanque, ¿no? En un solo tanque podemos hacer todos estos procesos del tanque de digestión anaerobia. Sin embargo, lo que se hace es trabajar estos dos en 2 tanques independientes, ¿no? Entonces, el primer tanque hace la primera función y el segundo ya me transforma en metano. O sea, aquí hay etapa de acidogénesis y aquí la etapa de metanogénesis. Lo dividen porque es que trabajar todo esto en un solo se puede y se trabaja así con un sistema monoetapa, o sea, que todo sea allí. Pero es más eficiente si yo divido, ¿no?, la etapa de acidogénesis y la etapa de metanogénesis. Mecanismo de la fermentación metánica. El ácido acético es el más importante de los elementos formadores de la fermentación metánica. Del orden del 70%
del metano se forma a partir del acetato, ya lo habíamos visto, ¿no? Formándose la mayor parte del resto a partir de las sales de otros ácidos orgánicos, principalmente el propiónico. Aquí está el ácido propiónico que también me genera acetato y me da H2 y CO2. Dice, hay al menos 3 tendencias o propuestas a la hora de aplicar el mecanismo de la fermentación metánica del ácido acético. Descomposición preliminar del acetato a CO2 e hidrógeno, seguida de una reducción de CO2 a CH4 por el hidrógeno. Es esta parte. Los acetatos generan el H2 y CO2, y pues, con el acetato pueden generar CH4. Reducción de CO2 a CH4 sin etapa intermedia e hidrógeno libre. Descarbolización simple del acetato. Parámetros controlantes del mecanismo de la fermentación anaerobia. Vemos que entonces ya sabemos que hay unas 4 fases allí, que son microorganismos que van descomponiendo la materia orgánica hasta llegar a que todo tiene que ser el metano, CH4. Hay un problema, como le decíamos nosotros, que es un problema gravísimo que se genera sobre todo en estos procesos anaeróbicos, y es la acidificación del reactor. Muchas veces se genera mucho ácido, y entonces al generarse ácido, no genera mucho ácido, no genera acetato ni metano. Esta producción de metano se baja. Entonces ahí mismo nosotros tenemos que darnos cuenta, es evaluar el pH del reactor. Entonces es generalmente cuando se baja, se acidifica el reactor y entonces el resto de bacterias no empiezan a funcionar. Entonces eso es lo que se llama la acidificación del reactor. Entonces tenemos que subir el pH para que no genere problemas. Por eso estos procesos deben controlarse mucho el pH. Es el enemigo de los reactores anaerobios. Parámetros, dice, con el crecimiento de las bacterias anaerobias, como el crecimiento de las bacterias anaerobias es lento y estos organismos son sensibles a los cambios de ambiente que les rodean, especialmente las bacterias metanogénicas, es necesario el estudio de los parámetros limitantes del proceso y sus interrelaciones. Entonces, tienen mucho problema, sobre todo las metanogénicas, que son las que generan el metano. La temperatura, dice, es un parámetro esencial para la digestión anaerobia. Cuando aumenta la temperatura, las reacciones biológicas son más rápidas hasta una temperatura. Las reacciones biológicas son más rápidas hasta una temperatura máxima, lo que produce mayor eficiencia en la operación y menores tiempos de retención. En la figura tal se observa cómo la temperatura afecta el periodo de retención y la producción de gas. Miren ustedes aquí, ¿no? Cuando la temperatura es más alta, producción, ¿no? Periodo de digestión hasta 120 días cuando las temperaturas bajan menos de 10. ¿No? En cambio, cuando nosotros tenemos unas temperaturas de 30, 40 grados, ¿no? Entonces, mire usted, los periodos de tensión van bajando de 30 días a 45 días. ¿No? Y aquí, cuando son de 8 grados, 120 días. ¿No? Entonces, es importante. Por eso muchas veces en estos procesos de estos sistemas, cuando el agua está muy fría, lo que podemos hacer es meter un calentador de gas, ¿no? Entonces, que vaya pasando allí y vaya. Y el calentador de gas puede ser del mismo gas metano que se está generando, ¿no? Entonces, yo puedo sacar el metano y limpiarlo y producir llama, y con esa llama, pues calentar el proceso, ¿no? Entonces, tenemos eso. Bueno, la temperatura es un factor, tipos de temperatura, dice, ¿no? Dice, tiempo requerido para la digestión a varias temperaturas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el periodo de digestión, miren, ustedes, ¿no? 75 días para temperaturas de 10, y cuando tenemos una temperatura de 37 grados, por ejemplo, 32, tenemos menores periodos de digestión, ¿no? Mire, de 18, 25, cuando, ¿no?
10 grados, 75 días, 26 grados, 30 días, 43 grados, 26 días. Bien, dice anaerobiosis. ¿Cuál es el problema, no? El mantenimiento de ausencia de oxígeno anaerobiosis es en el digestor. Es una condición fundamental para que las bacterias metanogénicas puedan realizar su actividad, ya que estas son estrictamente anaerobias. La existencia de oxígeno, aunque sea en cantidades pequeñas, puede ser mortal para ellas. Esto implica la necesidad de un tanque de digestión cerrado, el cual impida la entrada de cualquier oxígeno y facilite la salida de gas producido. El pH, la acidez y alcalinidad, dice, rango óptimo de pH para la digestión anaerobia es de 6,8 a 7,5, pero el proceso aún ocurre satisfactoriamente en el rango de 6 a 8. Esto es lo que es importante, ¿no? Bajo condiciones más ácidas el proceso se para. El mejor tiempo regulador de pH, el mejor tampón regulador de pH es el, ¿no? En este rango es el sistema CO2, CO3H. Bueno, aquí están las relaciones, ¿no? Los nutrientes también, pues, para que funcione el proceso anaerobio, pues también, aunque el tratamiento anaerobio requiere muy baja demanda de nutrientes, la mínima cantidad de todos los nutrientes esenciales debe estar presente en una forma útil. Si no, la eliminación de DQO será requerida. Los compuestos tóxicos, dicen esencial. Es esencial para la óptima aplicación del proceso un conocimiento adecuado acerca de las toxinas e inhibidores más importantes. Altas concentraciones de sodio y amoníaco se suponen gran toxicidad. E inclusive este amoníaco tiene problemas, ¿no? Por ejemplo, los peces, cuando hay mucho contenido de amoníaco, pues las bronquias se les tapan y mueren, ¿no? Bueno, los iones metálicos son muy tóxicos para las bacterias metanogénicas, entonces la toxicidad pues tiene que ser baja, ¿no? Bien, entonces los digestores de lodos, miren ustedes, son estructuras grandes donde vamos a meter los lodos por aquí. Entonces acá va a estar el lodo y por aquí arriba, pues en esta campana de arriba se va a generar gases. Nosotros tenemos que sacar esos gases, que son CH4 y CO2. Entonces sacamos ese gas, metano, y podemos generar energía para la misma planta. De hecho, en muchas plantas de tratamiento, sobre todo grandes, sacan el metano y le generan energía a la propia planta. Inclusive en climas fríos, pues genera metano, pues yo puedo hacer que el metano caliente el agua, ¿no? Le puedo poner serpentines, ahora veremos unos serpentines para calentar el agua. Aquí generalmente esas son estructuras de este orden, o también tenemos este tipo, ¿no?, circular, o podemos tener ovoides. Por ejemplo, en Medellín, la planta de tratamiento de aguas residuales tiene digestores anaerobios, pero tipo ovoide. La digestión es un proceso bioquímico complejo en el cual varios grupos de organismos anaerobios y facultativos asimilan y destruyen simultáneamente la materia orgánica. Existen 4 tipos de digestores lodos. Esto vamos a ver. Digestión de tasa estándar y en 2 etapas. Bueno, a ver, estos son procedimientos. Dice, la capacidad total del tanque de digestión debe determinarse mediante los cálculos basados en un modelo matemático que debe incluir los siguientes factores: tiempo de retención del lodo en el tanque, concentración de lodos, porcentaje, naturaleza de los sólidos, temperatura para mantener en los digestores, grado de mezcla deseado. Estos tanques tienen adentro unas aspas para que el lodo que entre sea homogenice, ¿no? Entonces hay que tenerlo estos elementos: grado de reducción de sólidos volátiles recorridos, grado de mezcla deseado, el tamaño de la instalación con provisiones adecuadas para el almacenamiento de lodos cristales. Bueno, digamos que, ¿cuáles son los parámetros de diseño? Pues criterios para el diseño de digestores anaerobios completamente mezclados. Entonces dicen, miren, unidades, ¿no? Lodo primario, metros cúbicos por habitante. De 0.3 a 0.6 metros cúbicos por habitante. Entonces,
Si yo tengo 10.000 habitantes, pues yo multiplico este valor por 10.000 y me da el volumen de lodo primario. Para lodo primario. Lodo primario y lodo secundario de filtro biológico, pues aquí están los valores, ¿no? Metro cúbico por habitante y multiplico por el número de habitantes y me va a dar el volumen que tengo que hacer el digestor. Entonces tenemos estos valores aquí, carga de sólidos. Pueden ustedes ver este factor en el RAS. Ahora, pasé yo hace poquito, pero no me pasó muy bien. Por eso este valor lo pueden ustedes ver en la parte de lodo del RAS 2000. Estos efectos de la concentración de lodos y tiempo de retención hidráulicos en el factor de carga de sólidos volátiles. Esta tabla 16 yo la he dejado allí, ¿no? Pues lo único que trae RAS es esto, pero es para que ustedes tengan unos rangos, ¿no? En base a la concentración, cuántos los carga de sólidos volátiles que tienen. Volumen del tanque, pues ya habíamos hablado de esto. Me parece que tenemos la misma tabla. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito de la mezcla. A ver, la mezcla. La mezcla correcta es una de las consideraciones más importantes en el óptimo desarrollo del proceso. Debe proveerse varios puntos de remoción y retorno para mejorar la flexibilidad del proceso y la actividad de mezclado. Los retornos para ayudar a romper espumas deben descargar sobre el nivel del líquido y estar localizados cerca del centro del tanque. La salida o descarga se hace por el fondo del tanque. Las tasas de cargo de helados mayores de 4 kilos metro cúbico día pueden ser críticas para el funcionamiento del digestor. Tipos de mezcla. Los tipos de sistema de mezclado del contenido de los digestores involucra el uso de sistemas no confinados de inyección de gas. Podemos utilizar eso. Lo que pasa es que no podemos trabajar, no tenemos tiempo. Pero ahí están ya con los parámetros de diseño, ustedes pueden, operación y mantenimiento, clases de digestores. Bueno, vamos a ver este digestor, ¿no? En tratamiento va a los lodos, pero miren ustedes esta partecita de aquí abajo, ¿no? Yo saco el gas, ¿no? Este es un biodigestor porque está cerrado, yo digo, bueno, este es anaerobio. Y entonces sale el gas y el gas genera, mire, llamas, y estas llamas calientan este serpentín. Y entonces podemos calentar todos los lodos que van aquí al sistema. Entonces por aquí, ¿no? Calentamos y entonces mejoramos la calidad, ¿no? De la autodepuración del digestor anaerobio. Bueno, vamos a ver, veamos este. Este es un proceso con un solo. ¿Qué pasa aquí? La fase de hidrólisis acidogénica y cetogénica y metanogénica se dan en un solo digestor. Entonces aquí pues tenemos nosotros una turbina que es la que me va a mover, ¿no? Viene por aquí abajo y sale y entonces me va moviendo el líquido, porque esto pues ese es lodo. Entonces aquí pasa por aquí y me mueve este. Entra aquí el fango, ¿no? El que viene del espesador y entonces por acá tendremos la salida del fango. Esto hace homogeneizar. ¿Qué sale? ¿No? Sale, aquí es una cubierta fija, porque no podemos si no huele. Y aquí pues tenemos que esta turbina tenemos que moverla y entonces genera CH4 y CO2. El metano, CO2. Y vemos que el metano, pues si nosotros lo ponemos aquí, mire, calentador de fango. Yo puedo meter aquí, sacar el fango, calentarlo, pues porque tengo el metano, lo caliento y salgo y lo introduzco aquí. Entonces con eso aumento la temperatura del líquido. Pero, ¿qué tenemos aquí? Digestores de contacto. Bueno, aquí vemos digestor de lecho de lodos WASB. Este es otro de los elementos
que también tiene los 4 pasos, ¿no? Acidogénicas, ¿no? Bacterias acidogénicas, acetogénicas y metanogénicas, ¿no? Y se produce la transformación de la materia orgánica. ¿Qué hemos dicho? Lo que pasa es que nosotros ya vimos, ¿se acuerdan cuando ustedes hicimos tratamiento primario, reactor de lodos, WASB? Inclusive, no solamente lo vimos, sino que existen ejemplos, no, 2 ejemplos, de cómo diseñar estos reactores UASB. Entonces, por eso vamos a pasar, pero aquí hay más ventajas y desventajas, y hay unas, ¿no? Unas foticos aquí sobre el reactor, porque ya habíamos visto, aquí esta es la planta de tratamiento de Ginebra Valle, ¿no? Y este es un reactor WASB. Y ya lo hemos visto, ustedes ya lo saben, ¿no? La parte interior y la parte exterior y cómo salen. Por eso no lo vamos a ver porque ya lo vimos aquí, estos parámetros, tiempo de retención hidráulica, también flujo ascendente para el diseño, todas estas cosas ya las hemos visto. Este reactor, pues aquí es un adicional y hay mucha información sobre este reactor, pero ya un poco más completo. Bien, lo que a nosotros nos interesa es, vamos a ver, aquí hay otro tipo de reactores, RAP, pero digestión en 2 fases, fíjense. Se envasa, entonces miren ustedes, yo tengo doble digestor. Entonces aquí hago la fase acidogénica y aquí la metanogénica. Entonces solamente teníamos un digestor allá, pues aquí lo tengo 2 digestores. Un digestor a fase acidogénica y la fase metanogénica. Entonces divido las 2 fases. Entonces aquí que trabajen unas bacterias y una vez que trabajen, ¿para qué? Pues no se me acidifica todo, sino cierta parte. Entonces yo tengo que trabajar aquí y aquí pues mandarle el agua de buena calidad. Entonces veamos a ver, eso es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Dice, se basa en que la fermentación anaerobia de los compuestos orgánicos complejos se realiza por 2 grupos diferentes de microorganismos que poseen características metabólicas distintas. Consiste en 2 reactores en serie en los que se desarrollan las fases acidogénica y la metanogénica respectivamente. Esto se consigue a través del control cinético de cada fase, de forma que en el primer reactor se logra la conversión total del sustrato inicial en ácidos grasos volátiles, mientras que en el segundo se utilizan estos para la producción de metano. Esto es posible si la velocidad de la fase acidogénica es superior a la metanogénica, ya que en caso contrario se desarrollan bacterias metanogénicas en el primer reactor, convirtiendo el sistema en uno de 2 etapas. Entonces, aquí tenemos que controlar el tiempo para que no me desarrolle las bacterias metanogénicas, sino que ellas se desarrollen aquí. Entonces, solamente aquí le tenemos un tiempo para generación de bacterias acidogénicas y después se generan las bacterias acetogénicas que me generan el gas. Aquí tenemos los mismos, ¿no? Mire, ¿no? Entonces, calentador, el aparatico aquí, salida de gas, y esto yo lo puedo utilizar. Gas, entonces para calentar pasa esto y entonces trabajo los procesos independientes, no en un solo, sino los 2 procesos acidogénicos y metanogénicos diferentes. Bueno, aquí hay algunas cosas, ¿no? Adición de reactivos. Bueno, vamos a trabajar ya. Tendríamos nosotros que acondicionar, ¿no? Decíamos nosotros que en un principio teníamos que acondicionar estos procesos. Acondicionamiento. Entonces, este acondicionamiento ya sacamos, ¿qué sacamos? Aquí el lodo, pero estabilizado, o sea que cuando sale ya no huele, ¿no? Y entonces ahora sí lo vamos a acondicionar. Vamos a dar características, ¿por qué? Porque lo voy a meter a presiones altas. Entonces, aquí lo acondiciono y aquí lo deshidrato. Entonces, vamos a ver lo que es acondicionamiento. Acondicionamiento, dice, los lodos urbanos y muchos industriales tienen una estructura coloidal que los hace poco
filtrables, por lo que el sistema de filtración consigue un bajo rendimiento. Para evitar este inconveniente se añade a los lodos reactivos floculantes que rompen la estructura coloidal y les confiere otro carácter granular de mayor filtrabilidad, bajando por tanto su resistencia específica a la filtración. Como norma se recomienda que los lodos acondicionados tengan una resistencia específica a la filtración por debajo de 40 por 10 a la menos 7 segundos cuadrados por gramo. En ocasiones se construye la floculación sin adición de reactivos, simplemente mediante un suave movimiento con un agitador de paletas. Eso ya depende de las características. Los reactivos más utilizados son las sales de hierro, sulfato de aluminio, polielectrolitos. Se suele utilizar cloruro férrico como coagulante, óxido de calcio y óxido de calcio se ajusta el pH. Óxido de calcio de ajuste del pH. Las cantidades varían según las características del lodo, siendo necesario realizar ensayos a objeto de definir las dosis convenientes. Lodos primarios, cloruro férrico, óxido de calcio, lodos primarios digeridos, lodos mixtos y lodos mixtos digeridos. Estos ya son, ¿no? Si estos son primarios, ¿no? Pero digeridos todos, ¿no? Brutos y digeridos. Estos ya son los que salen. Entonces, ya tenemos aquí los diferentes tipos de acondicionadores, cloruro férrico y óxido de calcio. Entonces, vamos a ver cómo deshidratamos los lodos. Entonces, hay medios naturales y medios mecánicos. Entre los medios naturales están las eras de secado. Entonces, miren, ¿qué son las eras de secado? Aquí tenemos unas foticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ya del fango digerido y estabilizado, entonces lo hago llegar a una especie de piscina. Miren ustedes, la especie de piscina, ¿no? Y esta es una fotico donde está la piscina y ya ha estado llena. Aquí hay una válvula que se ha abierto y aquí miren el lodo o el fango, pero ya no huele, ¿no? Entonces no tengo problemas, ¿no? Y entonces aquí se está botando el lodo. En la parte interna de esto está un lecho de arena y aquí un lecho de arena fina, hay un lecho de grava. Y aquí arriba se puede colocar una especie de ladrillo, ¿no? Y aquí una losa, ¿no? Entonces miren ustedes, el lodo viene por aquí, vienen ustedes aquí, sale aquí, se pega en la losa, aquí hay una capa de arena, hay una capa de grava y hay una zona de drenaje. Entonces el lodo cae aquí para no dañar el sistema, debajo hay arena, grava, algunas veces le colocan ladrillo en esta parte superior, ¿no? Y ¿qué hacen? Pues ahí lo dejan, ¿no? ¿Para qué? Por evaporación. Entonces, por evaporación se sube, sale el agua y me queda el lodo sólido. Vemos aquí el lodo sólido. Muchas veces, por problemas, hay zonas húmedas, entonces lo que se hace es techar esta parte, ¿no? Se la techa para que no entre el agua, sino que se evapore, ¿no? Entonces, bajo esa condición se hace esto. Aquí tenemos, como le digo, un corte, pero es arena, grava y aquí viene un drenaje. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, aquí ya está geometría y les dice El procedimiento consiste en la disposición de lodos a secar sobre una superficie al aire libre dotada de un buen drenaje. La altura de la capa extendida varía según las características de lodos. Para lodos urbanos digeridos se disponen de cargas de 20 a 30 centímetros, de capas de 20. La superficie de las eras varía en función del clima de la zona. En ocasiones, en zonas húmedas se construyen cubiertas con el fin de proteger las eras de la lluvia. La torta de lodo se suele sacar cuando la humedad de la misma desciende por lo debajo del 70%. Para pequeña superficie, la extracción es manual, de la torta, ¿no? Es otra. Es manual. Ahora bien, para grandes superficies la operación se realiza en forma mecánica mediante un puente rascador que se traslada sobre unos carriles que van por los morentes de separación de las eras. La generación de un lecho secado está en función de la concentración
geometría tenemos allí, ¿no? Los muros, cuánto es la altura. Y aquí en la tabla 10.15 dice requerimientos del área de lechos de secado hacia el abierto. Entonces, el área de lechos, si es primario digerido, área metros cuadrados por persona. Entonces, ustedes que querrán tener 1000 personas, pues entonces serían aquí 0.1 metro cuadrado por 6, o sea, 100 metros cuadrados. Y aquí también filtro percolador digerido o lodos activos digeridos. Entonces aquí tiene el área de metros cuadrados por persona. Carga de sólidos, ¿no? Tenemos de 120, dice kilos, metro cuadrado, año de sólidos 0, 120, 50. Entonces, de 90 a 120, de 60 a 100. Los anteriores valores podrán reducirse al 75% cuando los lechos de secado se cubren. Aquí tenemos los drenajes, espesores, miren. Se recomienda una capa de grava de espesor entre 200 y 460 y una capa de arena entre 300 y 460. Granulometría de la grava, de la arena, ¿no? Y la recolección. Aquí hay una tablita que yo la he dejado aquí, pero la norma RAS ya me da todos los elementos, pero hay algunas cosas específicas que tenía yo anteriormente y creo que viene de la norma RAS 2000 que me da elementos para hacer un mejor diseño. Operación y mantenimiento, que lo tienen que ver ustedes, ¿no? A ver, ajá. Y aquí viene estas eras, ¿no? Que se van limpiando y vienen, ¿no? Como por capitas, ¿no? Llenan esta y después se va secando, llevan esta y después esta ya se desecha y se van llenando y se van secando. Por eso tenemos aquí, miren ustedes, hay varias, ¿no? Aquí tenemos este tubo ya botando los lodos. Hay también lagunas de secado de lodos, ¿no? Miren ustedes, se hace lagunas y se pone el lodo a secar, ¿no? Y ahí se lo deja por varios tiempos. Entonces se forman esas lagunas. Deshidratación por lagunas de secado. Es una técnica manual en donde se deben tener mínimo 2 lagunas, considerándose que ocurren de manera implícita los procesos de homogenización, espesamiento y deshidratación. Diseñada a partir de parámetros de carga de sólidos comprendidos entre 40 kilos día por metro cuadrado para regiones húmedas y 80 kilos día por metro cuadrado para regiones secas. La profundidad de la laguna debe estar entre 0,50 y 1,20 metros. Bueno, estos son sistemas que hay, sistemas de lagunas naturales, ¿no? Pero también hay sistemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas de filtro vacío, ¿no? El agua residual está aquí y nosotros, este es un tambor que filtra el agua, o sea, se pega el agua y está succionando, y entonces aquí el material se va pegando aquí y aquí lo sacamos, ¿no? Ya, y como ya va succionando, mire, el agua va succionando, entonces quedan los sólidos aquí y los vamos sacando. Este es un filtro de vacío que hace succiona el sistema y saca los lodos por la parte superior. Y aquí en la parte central, pues, llevará el agua. Entonces tenemos los rendimientos de la filtración al vacío. Entonces, aquí tenemos los primarios brutos de 20 a 60 kilos hora por metro cuadrado. Filtros prensa. Dice, la filtración a presión ha ido a... Bueno, dice, la filtración a presión ha ido, la desventaja de estas instalaciones trabajan en discontinuo. Hoy en día se está desarrollando la filtración a presión en continuo, superando la desventaja de los filtros clásicos de placa. Pueden bajar la humedad de la torta hasta un 50%, hecho que no es posible con los filtros en vacío ni con la centrífuga. Es muy utilizado en el campo de la industria química, incluso para la deshidratación de lodos residuales industriales. Sin embargo, se emplea menos en el campo de lodos urbanos. Entonces, el filtro prensa. Siempre que haya que tratar pequeñas cantidades de lodos que se oxigenen de forma discontinua, es interesante su aplicación.
Estos filtros consisten una serie de placas irregulares con tela filtrante por ambos lados. Van colocadas en posición vertical y son prensadas mediante un sistema hidráulico. Entonces, por aquí entra el agua, metemos nosotros los lodos, son como talegas, ven ustedes allí. Y una vez que se han metido los lodos, pues entran en compresión, se le mete presión y entonces ellos se tratarán de irse concentrando y dándose presión entre estas talegas. Y entonces el agua sale por la parte de abajo y una vez que ha salido, ya hemos comprimido bastante esto, abrimos cada una de estas taleguitas y por el fondo tenemos los lodos aquí. Entonces abrimos y botamos los lodos, abrimos y botamos los lodos. Y ya pues como torta. Entonces estos son, por eso filtro prensa, porque hace presión. Aquí tienen las talegas, es como, esto trabaja como las talegas de cernidoras de café, ¿no? Entonces hacemos presión y sale el agua. Estos también hacen presión y sale el agua y queda la torta. Otros tipos de dispositivos mecánicos son los filtros prensa. Están formados por dos bandas de tela en las que se alimenta el lodo. El líquido pasa a través de las telas y la torta sale por el extremo de la banda, según se indica en la figura tal. La sequedad de la torta es inferior a lo que se consigue en el filtro de placas, pero mayor que un filtro de vacío. Entonces aquí tenemos, ¿no?, el sistema. Se coge el agua y entonces viene el sistema con la... aquí tienen las telas, ¿no? Aquí en esta parte las telas y van por esta serie de rodillos y aquí se van prensando y va saliendo el agua. Y una vez que sale, pues se descarga. Entonces ya al final se abre aquí y se descarga los sólidos. Entonces por eso es lo que se llama filtro prensa. Entonces no es como aquí, sino que se va presionando. La centrifugación, pues también tenemos centrifugadoras, ¿no? Descarga de líquido por gravedad, se alimenta por centrifugación, ¿no? Se alimenta esto, esto se va moviendo y los lodos irán hacia la parte externa y descarga de sólidos. Entonces, esto moviéndose, los sólidos por aquí y por aquí se descarga el agua. Esto va a buenas revoluciones por minuto y entonces la centrífuga saca el sólido y el agua la saca por el centro. Bien, ¿qué más hay? Bueno, entonces tenemos todos estos sistemas y por último está el manejo de gases, que no lo vamos a tocar aquí, porque eso ya es meternos en camisa de 11 varas y necesitamos nosotros la parte correspondiente, que son cada una de las unidades. Y entonces hablamos del decreto, aquí hay dos, lo que son lodos y lo que son biosólidos. El decreto 1594 del 84 hablaba de lodos, y este decreto 0631 del 2015, que es importante, porque me habla ya no de lodos, sino de biosólidos. Entonces aquí están las características y las normas y reglamentos sobre lo que son lodos y lo que son biosólidos. Bien, señores estudiantes, entonces con esto hemos ya tocado de una manera básica la línea de lodos o el tratamiento de fangos en una planta de tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias, muy agradecido y como siempre, energías positivas.